Sintonía que nos recuerda que vamos a hablar de videojuegos en este Hoy por Hoy de Radio Jaén Cadena Ser este martes, que queremos acercarnos, bueno, no tocaba porque esta sección echamos una partida, es quincenal, pero sí es verdad que queríamos, y lo he pedido yo, porque queríamos abordar una cuestión que me parece importante, y es que, no sé si ustedes lo saben, no sé si ustedes recuerdan, ¿se acuerdan ustedes del ZX Spectrum? Qué ordenador más bueno. ¿Se acuerdan de aquellas cintas, aquellas 10 o 15 o 20 minutos esperando a que cargara la cinta y esos ruidajos que hacía? Bueno, pues eso casi lo vamos a tener dentro de poco, de una forma emulada o nueva. Ahora vamos a abordar cómo se va a desarrollar, porque van a sacar una Spectrum, no una Spectrum nueva, sino una revisión de Spectrum. Han sacado muchas consolas en formato mini, sacaron la NES, por ejemplo, el Commodore 64, Mega Drive, incluso Super Nintendo, pero no se había sacado una Spectrum Mini. ¿Y esta va a ser una Spectrum Mini? Pues no va a ser una Spectrum Mini, pero el concepto es muy parecido. Va a ser una Spectrum a tamaño normal, la de 48 caps, más o menos la original, aunque no es la original, pero la que todos conocemos. Y va a tener juegos, y vamos a meter más juegos. Es que son muchas cosas. Rafa Teruel, Juanfran Torres, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas. ¿Cómo explicar eso en una entrada de una sección? Es complicado, es que tienes que explicar lo que es la Spectrum, cómo funciona la Spectrum y lo que va a salir de la Spectrum. Vamos a ver, vamos a explicar de forma breve y concisa qué era el Spectrum, Juanfran. Vale, el Spectrum es la primera línea que en la inmensa mayoría de las casas hubo del camino que nos lleva a la informática actual, ¿no? Fue la primera vez que uno tomaba posesión del televisor en nombre de, entre otras cosas, los videojuegos. Nos adueñábamos. Sí, lo fabricó una empresa británica, Sinclair Research, que quiebra en el año 85, 86 quiebra y la compra otra empresa de ordenadores que es Amstrad. Así que la mayoría de los ordenadores que tuvimos en nuestra casa fueron o hechos por Sinclair, hechos además en el Reino Unido, que son aquellos que tenían la tecla de goma. Luego hubo un Spectrum Plus que era básicamente el mismo con el teclado más duro, y luego uno que se diseñó en España, que era el 128. Lo diseñó además un ingeniero chileno que, nota del corazón, era el marido de la famosa Carmen Lomana, ¿no? Anda. Y recibió incluso un premio de diseño. Y bueno, es el primer grupo de Spectrum. Y luego otro que fue tremendamente popular, que fueron los que hizo Amstrad, que ya traían un cassette o una unidad de disco, la gran mayoría de cassettes incorporados, los famosos Plus 2, Plus 2, Plus 3. Entonces, claro, el que van a imitar es el primero de todos. El primero, tras el éxito que tuvo Sinclair con el ZX81, que era un ordenador que no tenía ni teclado, era una cosa así táctil, muy básica. El primero que tuvo las características teclas de goma. Tenía su mote, el Gomas. El Gomas. Rafa, ¿cómo era jugar a un juego en Spectrum? Ilumínanos. Era leer mucho. En lo que dura esta sección todavía no estaríamos jugando, ¿no? Nada, ni de lejos. Porque yo de verdad que yo leía mucho, porque yo ponía el juego, yo tenía el 128 y por lo tanto podías cargar todas las fases del tiro en casi todos los juegos. Entonces yo lo ponía y podía tardar media hora y yo cogía un cómic de Super López y a leerme. Colacao, Magdalena. Me vaya a perdonar que ajuste vuestros recuerdos infantiles, pero un juego de Spectrum tarda en cargar 3-4 minutos en 48. No. Lo que pasa eso es, tenemos los multicarga, como tú bien dices. Claro. Tenía 128. Y lo que pasa es que estáis descartando algo tan cotidiano en el Spectrum como eran los errores de carga. Viaja al centro de la Tierra en 5 minutos. Sí, ya, bueno. Claro. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, Juanfran ha hablado del primer Spectrum que podemos conocer aquí, que le hemos puesto el mote, que ya lo tenía puesto de antes, que era el Gomas. ¿Y qué es lo que va a pasar a partir de ahora? ¿Qué vamos a tener en noviembre? Vale, haciendo un brevísimo resumen de lo que pasa cuando muere el Spectrum. Sigue habiendo una gran afición y hay varios intentos por resucitarlo, ¿vale? Uno oficial que llega a un ordenador que hoy en día se vende, que es el Spectrum Next. Los derechos del Spectrum pasa de Amstrad a Sky, de Sky a la BBC, y la BBC hace unos años dio permiso para que se hicieran ordenadores oficiales de Spectrum. O sea, estamos hablando de algo que está fuera de la línea oficial.
Se hicieron otros intentos, como aquí en España el ZX1, una máquina súper chula. El Vega, que era una cosa así semioficial porque engancharon ya a un Sinclair ya muy mayor y que era una especie de consola con una cruceta. Y la empresa que hizo el Vega, que se llamaba Retro Computers, acabó regulinchi porque luego vino... Acabaron talifando, ¿verdad? Sí, acabaron, hizo una empresa, hicieron un Vega Plus, que era una especie de PSP, aquello acabó en los tribunales, acabó fatal. Entonces hace una especie de refundación y coge el testigo una empresa que se llama Retro Games, que es la que lleva la máquina que hemos nombrado aquí alguna vez, que es el Commodore. Hacen el Commodore, el Amiga Mini, y lo hacen muy bien. Sí. Y entonces han querido volver hacia la máquina más popular, que es el Spectrum, y teniendo la base estética del diseño de Dickinson, del primer Goma, pues no tienen derechos, así que no se llama The New Sinclair ZX Spectrum, sino que se llama simplemente The Spectrum. Cogen el teclado y lo llevan al siglo XXI. Lo bueno que tiene de Spectrum, Rafa, es que es un ordenador que no es mini, que es el ordenador más o menos, lo dicen ellos, es similar al mismo tamaño que tenía el 48 original, que además va a llevar unos juegos dentro, que las teclas se pueden utilizar, que no son teclas de esas que las tocas y están duras y que no sirven para nada. Y que encima tiene ahí unos USB maravillosos, unas entradas USB para meterle juegos, todo lo que tú quieras. No solo USB, también tiene salida HDMI para claro, actualizarse a las nuevas televisiones. Y puedes poner los mandos, puedes actualizar, puedes poner varias cosas en el USB. Está modernizado. Lo están vendiendo un poco como una consola, más que como un ordenador. Pero a su vez anuncian que va a llevar BASIC. Bueno, es un poco absurdo que hoy en día alguien se ponga a programar BASIC, pero si alguien quiere ponerse unos listados de aquellos de la revista... Yo llegué a programar algún videojuego en BASIC. Sí. Todos hemos hablado alguna vez. Sí. Lo que pasa es, lo que nos tememos que no va a ser el BASIC oficial del Spectrum, aquello que cuando pulsabas la A te salía New... Porque eso tiene derechos como... Por eso te quería preguntar precisamente qué va a pasar con SB. Porque claro, el 48 caps, es que aquí hay dos preguntas en una. Uno, ¿qué va a pasar con el BASIC? Que más o menos ya lo estás diciendo, si va a ser BASIC de 48 o de 128. Dos, ¿qué va a pasar con los juegos? Porque al ser la copia o una imitación del 48 caps, ¿qué pasa con los juegos que rulaban en 128 caps? No, la consola admite los dos, 48 y 128. Sí. En el listado de juegos han facilitado un listado que, dicho sea de paso, un listado que el que lo haya hecho tiene un buen gusto exquisito. Se han dejado fuera... ¿Te ha gustado? Sí. Mira, si yo... Juegos españoles, ¿eh? Sí, pero es que hay clásicos de estos que están en la lista que hace cualquier aficionado. Dime un poquillo, dime alguno. Mira, el Manic Miner. ¿Quién no ha jugado al Manic Miner? ¿Quién no ha escuchado la canción aquí machacona mil veces? El Ant Attack, el Army Moves, que es español, el Exolon, un juego sueco, el Firelife, Freddy Hardes, otro español, The Great Escape, el Horacio Esquiador, el Horacio Skin, señores, pónganos en pie, el Match Day 2, el Fantis, que otro juego español, que encanta el 2. Han hecho una cosa preciosa con el Saboteur, que el Saboteur ha tenido después 1000 revisitas y van a colgar por lo visto la versión remasterizada y optimizada, el Target Renegade, el Exploding Fist y por ejemplo lo que decía Rafa, el Where Time Stood Still, que lo han anunciado un juego de 128. Sí. Se queda con la apariencia de un 48, pero es una máquina infinitamente más potente que cualquiera. Claro. De la otra. Aparte, han anunciado una serie de características. Han dicho que el emulador que va a utilizar es un emulador evolucionado del que usó el Vega, la consolita esta con la cruceta que hablábamos antes. Y entonces han anunciado lo que tú has dicho, los USB con el HDMI. En los USB puedes conectarle los mandos. Hay, por ejemplo, réplicas del Telematch. ¿Os acordáis de los mandos Telematch que parecían como una recreativa? Pues eso hace un par de años se han reeditado con USB para utilizarlos. Entonces, con lo cual se podrán utilizar. Sí, y no son especialmente caros. Y son mandos de Spectrum con sus microinterruptores que suenan ahí a recreativa. Yo tenía el que era el joystick. Claro. De eso puedes encontrar alguno, pero puedes, según anuncia, debajo para que se quedaran bien anclados a la mesa, ¿no? En un Combat Skull te quedas con el joystick en la mano. Era un joystick que parece un mando de piloto. Han anunciado también, por ejemplo, que el que quiera va a poder oír los pitidos de carga. Hay un modo, eso es verdad. Sí. Eso es una cuestión que leí y me parece interesante porque muchos añoramos eso, ¿no? Lo de poner la cinta música celestial, era como un router antiguo.
Pues eso se puede tener, sí señor. Luego han anunciado una cosa que se llama cassette virtual, que no sé exactamente, habrá que ver de qué vale. Tiene una cosa que en su día hubiéramos dado oro por ella, que son el guardado de partida. Es verdad. Ese no mováis los dedos que se me va a... Hasta 4 bancos creo que Sí, hasta 4 bancos por juego y 40 segundos para atrás hecha. Ah, sí, es verdad. Eso es lo siguiente que iba a decir. Sí. Que tiene un modo que se llama Rewind. Qué Que bien. me han matado, no pasa nada, tira para atrás, viaja en el tiempo para atrás. Así Eso, termináramos pero- muchos juegos pero- que no terminamos en su día. No te lo pienses mucho, son 40 segundos. hay una cosa que es que el Spectrum también encierra por sus propias limitaciones físicas una forma concreta de hacer los juegos. Tienen que ser extremadamente difíciles porque tenías 48K, ¿vale? Entonces ahí se tenía que haber horas de diversión metidas en esos 48K, con lo cual el que haya jugado al Livingston, supongo, se habrá tirado de los pelos. Cuando venía el águila, pues mira, ahora no te va a coger el águila. Cuando la vez que viene, le tiras para atrás y cambias de táctica. Y luego han anunciado una compatibilidad muy chula que es el ULA Plus. No sé si sabéis lo que es. Eso hace ya, así ahora que pasa el tiempo, 15 años o así, sacaron una ampliación en la cual el Spectrum, que siempre tenía su color class y tal, le ampliaban los colores. O sea, teníamos verdad, juegos lo había escuchado. y se reprogramaron algunos juegos clásicos de los 80 y de principios de los 90 para que fueran compatibles con ULA Plus. Entre ellos creo que el que he hablado. Pero ¿cómo de daría? ¿Un Listo. colorido parecido a CPC, por ejemplo, a Amstrad CPC? Sí, luego, vamos, yo te animo a ti, a cualquier oyente que busque el término ULA Plus, y hay juegos coloreados. Si es que el problema que tenía el Spectrum es que en el mismo gráfico no podía haber más de 2 colores. Entonces a lo mejor yo con el Vega pues ya podía tener 3 o 4. Por eso cuando el personaje pasaba por alguna Claro, zona se tintaba sí, de otro se color. tintaba de otro Había color. incluso juegos que te permitían permitir que te cambiara o que se mantuviera una máscara cuadrada. Claro. El comando 4, por ejemplo, unos que me ven así a la memoria, te permitía activar o desactivar la máscara para que se viera mejor o peor. Mini debate. ¿A favor o en contra de esta mogollón de conversiones en consola mini que se han hecho? Digo mini entre comillas, aunque no está viendo la audiencia, pero bueno, lo estoy haciendo con los dedos. ¿A favor o en contra de que se revisen este tipo de Hombre, yo máquinas estoy a en favor, formato mini? Totalmente, todo lo que sea traernos del recuerdo, todo este tipo de recuerdos tan chulos de experiencias de los años 80, magnífico. Cierto es que no es igual, pero no todos te han conservado la máquina como... Yo también la tengo, no la tengo conservada, pero la tengo. Hay una canción de Sabina que se llama Juegos de Romanos, no sé Sí. si os suena. Hoy que todos andan con vídeos aquí americanos, yo para hablar contigo me pongo una de romanos. Pues algo así nos pasa a los retrojugones. Lo de las máquinas mini y las reediciones y tal, hay que ver mucho la intención. O sea, yo comprendo que esto lo hacen para ganarse un duro, aprovechándose de, entre comillas, de la nostalgia, de la tal. Pero como todo, se puede hacer bien o mal. Que te cobren 150 euros por una consola china como era el Vega original con salida RCA, así con 1 kilo de cable, eso era una pasada. Bueno, vale, lo compras, pasa. Que te cobren 400 libras, va casi a los 500 euros por un Nex oficial. Pues una pasada y pesada en una economía doméstica. Pero que te cobren 100 euros por un aparato que si da lo que promete... El precio original, ¿verdad? No, el precio es que no nos vamos a las pesetas. El precio original en España del Spectrum eran 50.000 pesetas, 300 euros. El de 100 libras era el ZX80, que, amigo, que vale, fue eso es lo que me suena a mí. el intento de Sinclair de bajarlo. Lo hacen en China, hay gente de Retro Games allí intentando que los moldes, las gomas que están usando sean lo más parecidas. Sí. Y bueno, No se romperán igual de bien que las otras, ¿no? Porque se rompían, que daba gusto. Sí, pero eso lo solucionaron los coreanos. No sé si sabes que hay Spectrum coreano. Y esas gomas eran buenas. El mío del 86. Oye, ¿cuándo tenemos de Spectrum? Bueno, pues mira, Spectrum, tenemos dos ediciones, que es una cosa que no hemos dicho. Hay una edición... Pasa que es que hay que hacer publicidad de un... Vamos a no dar publicidad de nadie, en concreto no es así. Tenemos dos ediciones, una normal. Una, la normal, que se puede, el que tenga interés que lo vea en thespectrum.co.uk, creo que es, y ahí ve el vídeo y se puede encargar. Y luego en una conocida cadena de tiendas. Exactamente, ahí estamos. Ha tenido el buen gusto de sacar una edición localizada en español que aparte de los juegos anunciados, trae 2 más
ilustrados por el genial Alfonso Es Aspiri. preciosa. ¿Y esa es la que me ¿La vaya a pillar o no? Tiene, sí, yo ya la tengo. Yo soy pobre, dice. Que trae Bueno, aparte El viaje al centro de la Tierra y pues, y algún jueguecito más. Watson Fargo. Ahí está. De tiro. Ahí estamos. Del De topo, oeste. de topo. Chulo. Las dos. Bueno, pues nada, que muchísimas gracias por iluminarnos sobre este proyecto de Spectrum. Me parece genial y además es uno de mis ordenadores favoritos de la historia. Juan Fran Torres, Rafa Teruel, muchísimas gracias por estar este martes con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Adiós. Pues seguimos con más cosas aquí en Radio Jaén, Cadena SER.